de motivos por los cuales agradecemos a Dios esta tan grande bendición. El simple hecho de saber que el Dios Todopoderoso volteó sus ojos hacia este mundo, acordándose por toda la humanidad que se había ido, que se había perdido, pero Él en su grande misericordia tomó forma humana y vino y se presentó en este mundo poniendo sus preciosos pies a través de ese ser divino que se llama Jesús y que entregó su vida por usted y por mí. El apóstol Pablo usa un término asombrante y dice: carísimos. Esto indica que le costamos mucho al Señor, le costamos sangre. Él derramó su sangre por nosotros y nos hizo salvos por su misericordia, por su grande amor. Y hoy venimos nuevamente a hacer patente nuestro agradecimiento y también adorarle, a glorificarle, a exaltarle, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque para siempre es su grande e infinita misericordia. Adoramos a ese ser divino hoy en esta tarde, mis hermanos. Los saludamos con esa paz que inunda sus corazones, sus almas hoy en esta tarde. Nuevamente les felicitamos por el esfuerzo que hacen, por hacer un espacio para glorificar a Dios este día viernes y en esta hora tan oportuna que Dios nos concede poder invocar y glorificar su santo y bendito y maravilloso nombre. Queremos nuevamente compartir con ustedes esta grande bendición, porque el Señor siempre nos da cosas grandes, no cosas pequeñas. Hay quienes han hecho uso de las cosas de Dios en diminutivo, pero no. Dios es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que todo lo hace. No es un Dios pequeño, es un Dios que no se puede medir, ni su anchura, ni su largura, ni su altura, ni su profundidad, porque Él abarca todo el universo. Y hoy venimos a glorificar a Dios en este glorioso y maravilloso culto. Queremos entrar rápidamente en el mensaje de la palabra del Señor. Queremos nuevamente compartir con ustedes lo que emana de este libro santo que es la Biblia. Y yo les pido con todo el respeto que ustedes se merecen, amados hermanos, que se dispongan a que hagan un espacio, pero de una manera genuina, de una manera auténtica, no poniendo otras cosas en su mente que no sea lo que hoy en este momento está sucediendo en este lugar. Queremos que cuerpo, alma y espíritu estén atentos en escuchar la palabra del Señor. El título de este mensaje le hemos puesto: el pánico de la serpiente. Y hoy queremos hablar gran parte de ello, ya que amerita el momento, y sé que de alguna manera algunos hermanos, así como el apóstol Pablo, que en un momento dado se le prendió aquella serpiente en su mano en aquel lugar llamado Malta, y que todos esperaban, los que estaban ahí, que Pablo cayera muerto y que en un instante ahí quedara los planes, los sueños del apóstol Pablo. Y hay gente ahorita, hay hermanos que se han propuesto y han deseado que sus sueños, sus anhelos sean realizados en el Señor. Bien, mis hermanos, quiero dar lectura rápidamente a esta porción bíblica, libro de los Hechos, capítulo 28, versículo del 1 al 6. Me gustaría que me acompañara en la lectura y que ahí su oído estuviese al pendiente para escuchar lo que aquí en este volumen santo nos dice a través de esta lectura bíblica. Dice así, para la gloria de Dios: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron
a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron que la víbora estaba colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Me asombró bastante esta parte de la escritura, porque podríamos decir que casi es el cierre de un viaje que desarrolla el apóstol Pablo, y en este viaje pues ya se dirigía ante aquellas autoridades que tendría que enfrentar en Roma, y donde encabezaba en aquel grande imperio aquel hombre llamado el César, que era considerado como un dios. Pero antes de entrar en materia, quiero decirle una cosa, porque todos en la vida de alguna manera tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos grandes propósitos. Secularmente hablando, hay quienes inclusive se han soñado ya colocados en ese lugar. Pero no hay peor cosa que, teniendo tantas cosas en su mente, en su corazón, esos grandes deseos, aparezca algo que de un momento a otro aquellos sueños, aquellos anhelos, aquellos grandes propósitos se vengan abajo por algún problema, por alguna situación que lamentablemente no contaba que aparecería en escena en su vida, y esto provocaría un grande obstáculo para no lograr lo que él se había trazado. Y más o máxime cuando se trata de algún problema serio, dígase en el deceso de un familiar, dígase en algún problema serio en los padres, en los hijos, aún en la salud, en uno mismo. Y cuando las cosas son demasiado grandes o mayúsculas y vemos que está fuera de nuestra capacidad poder superar esas cosas que han venido de una manera repentina, manera como de una serpiente que se nos prende de nuestra vida, y como una víbora venenosa que, soltando su veneno mortífero, trata de alguna forma de que todos nuestros sueños, nuestros anhelos o los sueños del ser humano se vengan abajo por aquel problema. Quiero decirle una cosa a través de este relato bíblico, porque aunque he manejado esta ilustración, porque realmente hay gente visionaria, hay gente de sueños, hay gente de anhelos, pues el personaje del cual estamos hablando en este momento, en esta porción bíblica, se trata del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre visionario, era un hombre que cuando Dios lo llamó había puesto cosas grandes en su vida, había puesto cosas asombrantes, de tal manera que cuando tuvo aquel encuentro con su Dios a través de aquella visión que logró impactar su corazón, y esto provocó en él un cambio, una transformación, de tal manera que el apóstol Pablo, al haber sido impactado por aquella luz y por aquella voz poderosa, no le quedó otra menos que decir: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y desde allí el apóstol Pablo empieza a generar una de cosas en su mente, porque la pasión que había nacido en su corazón, en su alma, esto era algo que no podía apagarse en él, y eso era el invadir a toda aldea, a toda nación, a todo pueblo
no importándole la distancia, no importándole el tipo de personas o de gente que viviese en aquel lugar o qué cultura tuviese. Él lo que quería, el apóstol Pablo, era que conocieran el evangelio de Jesucristo, que vinieran al conocimiento de la verdad, no interesándole a él cuánto tuviera él que pagar, cuánto le costara o lo que esto implicara, lo que esto representara para él. Pues el apóstol Pablo era un hombre de sueños, un hombre de grandes propósitos, un hombre con una visión muy clara, de tal forma que aquella visión se convirtió en su misión. Y el más grande anhelo o sueño del apóstol Pablo era que en Roma conocieran el evangelio de Jesucristo. Pues Roma en aquel entonces podríamos decir que era la capital de todo el mundo. Pues en Roma se encontraba aquel hombre que tenía toda la autoridad y que ejercía un dominio sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, de tal manera que este personaje era considerado por los mismos romanos como un dios, pues era el César. Pues el apóstol Pablo, él anhelaba y deseaba que este personaje del cual se había convertido una deidad para toda la gente que estaba bajo su jurisdicción o que eran de su nación, el apóstol Pablo quería que él se diera cuenta quién era el Dios verdadero, quién realmente era Jesucristo, y que se diese por enterado que Cristo Jesús había venido al mundo y que había tomado un velo de carne para presentarse y dar su vida por toda la humanidad. Y no solo eso, sino darle también la gran noticia que Jesucristo había resucitado al tercer día de entre los muertos. Pero el apóstol Pablo nunca se esfumó, nunca se desapareció, se desvaneció de su mente lo que él traía de llegar hasta ese lugar. Cuando se presenta la oportunidad en el apóstol Pablo, yo quiero decirles una cosa, porque las oportunidades se deben de aprovechar. Cuando un hombre tiene sueños, tiene anhelos, tiene metas en su vida, está al pendiente, a la expectativa para cuando se presente la oportunidad poder lograr al momento oportuno y poder realizar sus sueños. Pues el apóstol Pablo se le había presentado la oportunidad, aunque un poco confusa para muchos, quizás que podrían verlo de un punto de vista humano. Quiero decirle una cosa, que las cosas en el cristiano, en el Hijo de Dios, no se mueven por producto de la casualidad. Pues Él acomoda todas las cosas de tal manera que el hombre de Dios pueda realizar sus sueños, pueda realizar aquellos anhelos, aquellas cosas que Dios ha puesto en su corazón. Hermano, hermana, quiero decirle una cosa: al Dios que nosotros servimos es un Dios que pone cosas grandes, cosas gloriosas, cosas asombrantes que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta hasta dónde llega o hasta dónde Dios nos lleva o nos traslada a esferas muy elevadas de sueños, de anhelos y de propósitos y de objetivos que realizar como hijos de Dios. Pues me dice la Biblia, a través de la historia y del ministerio de este hombre que fue llevado ante las autoridades en Jerusalén para acusarlo de delitos que aquellos religiosos habían puesto a cargo de este hombre, que le ponían tantos atenuantes e inquietando al pueblo y quitando o distrayendo de alguna forma la atención de las leyes con las cuales ellos se regían como religiosos respecto a la ley mosaica. Pero aunque el apóstol Pablo sabía de antemano que él enfrentaría obstáculos, barreras, que vendrían cosas difíciles en su vida, él nunca quitó el dedo del renglón, nunca perdió la visión que había en él. Siempre mantuvo la vista al frente, siempre estuvo al pendiente, no importándole los obstáculos o las barreras las cuales se pusieran al frente. Quiero decirle, amado hermano,
Cuando usted y yo nos ponemos a ver las cosas que vienen a nuestra vida, cuando usted y yo nos ponemos a contemplar las cosas que aparecen de una manera inesperada, tratando de troncar nuestros planes, de quitar nuestros sueños, de quitar nuestros anhelos, quiero decirle una cosa: nosotros debemos de comportarnos como este hombre que se ha convertido en un gran modelo. Pues el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 11 del primer libro de los Corintios, cuando él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esto me indica, me revela que nosotros debemos de imitar a este hombre que no le importó lo que implicara el compartir o el expander el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Ha habido hermanos que han dicho: oiga, hermano, ¿por qué cuando yo me propongo, por qué cuando yo deseo hacer algo para la obra de Dios, aparecen cosas inesperadas y parece ser que Dios no quiere que yo realice esto que ha aparecido en mi mente? Quiero decirle a través de esta historia que estará usted contemplando, a través de lo que yo le estaré mencionando, que emana de este personaje llamado Pablo, porque cuando se le presentó la oportunidad y él apelando a César, pues él gozaba de tener la ciudadanía romana, y por lo cual él sabía de antemano que las leyes romanas, al momento de llevarlo a juicio, no podía en ninguna manera desarrollarlo a la ligera, máxime cuando era algún ciudadano romano. Este hombre gozaba de esa doble nacionalidad. Este hombre gozaba de ser judío y de ser romano. Así es de que el apóstol Pablo apeló a César y le dijo a las autoridades, aunque lo llevaron de un lugar a otro, trasladándolo para ver de qué forma, de qué manera los judíos le asesinaban o le arrebataban la vida, porque sentían ellos que atentaba contra sus intereses. Pero ¿sabe una cosa? Cuando se presentó la oportunidad para el apóstol Pablo, dice que emprendió el viaje, aunque con muchos delincuentes que habían sido embarcados en aquella nave que se trasladaría hasta Roma. Me dice la historia que el apóstol Pablo, yendo juntamente con todos aquellos reos, dice que se desató fuertemente una tempestad sobre el barco donde el apóstol Pablo iba. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre tenía una convicción. Sabía que al Dios que él estaba sirviendo, de una forma o de otra, Dios le daría la salida. Pues vino el ángel de Jehová, aunque fue azotado fuertemente el barco donde él iba con aquellos delincuentes. Dice que vino el ángel de Jehová y le dijo: no temas, le dijo a Pablo, y dile al capitán también de la tripulación que no tenga miedo, porque ninguno va a perecer de los que van en este barco. Pues dice la historia que esta nave, este barco, llegando a la isla de Malta. Y es aquí donde yo quiero hacer hincapié, amado hermano, porque el enemigo de nuestras almas, de alguna forma o de otra, como dijo el apóstol Pablo, yo no ignoro las maquinaciones de Satanás. Yo no ignoro que él está haciendo uso de la estrategia. Yo no dudo en ninguna manera que él está planeando cosas macabélicas para detener a los hijos de Dios y para poner obstáculo al evangelio. Pero me dice la escritura que llegando a Malta, y es aquí donde yo quiero hacer énfasis, porque de alguna manera nosotros llegamos a un lugar donde el mismo enemigo diseñó para entorpecer nuestra vida. Pues sabe una cosa, el diablo ataca conforme a la personalidad de cada uno de nosotros. Él diseña el ataque por una forma o una manera en la cual sabe que usted tiene una parte deficiente o vulnerable y busca el ataque conforme a su personalidad, y él la identifica por lo que usted habla, por lo que usted hace. Pues sabía de antemano que en Malta por ahí habría algo que causaría un trastorno en el apóstol Pablo. Pues dice la escritura que llegando a la isla tuvieron que nadar hasta la orilla de donde estaba aquella isla, hasta donde se encontraban aquellos hombres llamados bárbaros, que eran nativos
de ese lugar, y que cuando se dieron cuenta que llegaron aquellos hombres nadando porque el barco no podía llegar hasta la orilla a causa del movimiento de las aguas y de todo el zarandeo y correr sus riesgos, dice la Biblia que llegaron hasta donde estaban estos hombres, y dice que ese día estaba tan frío, a llueve y llueve, de tal forma que las cosas parecía ser que se habían detenido para el apóstol Pablo. Su sueño, su anhelo, su deseo de llegar a Roma parecía ser que se habían esfumado de su mente por cuanto se había detenido allí en la isla de Malta. Pero sabe una cosa, allí en la isla de Malta, allí se movió la mano poderosa del Dios vivo. Pues dice que cuando bajaron todos en aquella fogata que se encontraba allí en aquella isla, aquellos hombres delincuentes que venían también juntamente con Pablo para ser enjuiciados allá en Roma, llegaron a calentarse. Pero dice la Biblia que el apóstol Pablo, buscando ramas secas, quería encender más el fuego para que abasteciera a todos los que ahí llegaron a calentarse. Y quiero tomar como tipo y figura de cada una de estas cosas que estaré mencionando, porque tiene su importancia. Y quiero que lo vea de un ángulo espiritual, porque quizás esto le va a ayudar, hermano, en su vida espiritual. Pues dice la escritura que cuando el apóstol Pablo atizaba aquella fogata, aquella lumbre que se expandía más, alcanzaba el calor para todos. Quiero tomar aquel fuego que había en aquella fogata de una forma representativa como el fuego de Dios, como algo que el hombre experimenta, que cuando viene al fuego de Dios recibe un calor maravilloso. Pues estos personajes que se acercaron a la fogata, esa era la intención, de calentar sus cuerpos, como cuando nosotros espiritualmente hablando estábamos temblando de frío en nuestra alma, de tal manera que cuando nosotros venimos al fuego imprecedero, al fuego de Dios, empezamos a sentir un calor en nuestra alma maravilloso. Pero gracias a muchos de nuestros hermanos que quizás estuvieron atizándole aquellas ramas espirituales para que el fuego se expandiera más y alcanzara a más perdidos. Nomás recuerde usted cuando aquel hombre llamado Moisés, que subió a la montaña del Sinaí, dice que apareció aquel arbusto que ardía y no se consumía. Por eso es que quiero representar el fuego que aparece aquí en esta parte de la escritura, donde se calentaban aquellos hombres delincuentes que habían cometido toda clase de cosas que atentaban contra la sociedad. Pero quiero decirle una cosa, que el apóstol Pablo no corrió rápido para ganar y calentarse rápidamente. Él vio que había necesidad y empezó a traer ramas y a meterlas en el fuego para que el fuego creciera más. Esas ramas quiero representarlas como cuando el Hijo de Dios toma la iniciativa y sabe que hay gente temblando de frío en su alma, en su corazón, busca la manera de que él también experimente el calor de Dios, el fuego de Dios, la presencia de Dios. Pero aquí, hermano, es lo que yo quiero que usted vea, porque cuando el apóstol Pablo está atizándole a la lumbre, dice que una víbora huyendo del fuego se le prendió de la mano. Y es aquí donde yo quiero que usted observe algo tan interesante, algo tan sorprendente. Porque a manera de una serpiente, como dije yo desde el comienzo del mensaje, donde dije que se titulaba El pánico de una serpiente, no hay cosa más terrorífica, más espantosa para este animal que fuese quemado por aquel tizón o por aquella lumbre. Pues dice la escritura que la serpiente venía huyendo del fuego. Esto quiere decir que
Satanás, si hay algo que le teme, si hay algo que le tiene al pánico, es al fuego de Dios, es el fuego del Espíritu Santo. Cuando alguien promueve el fuego del Espíritu Santo, cuando alguien promueve el fuego de Dios en su vida, cuando alguien se apasiona por las cosas de Dios, la serpiente tiene que huir. La serpiente, quiero tomarlo como tipo y figura del mismo Satanás, pues desde el principio de la historia nos dice que estando en el paraíso, aquella pareja, dice que la serpiente, el conducto que tomó Satanás para presentarse ante Eva, dice que era el animal más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y de una forma representativa, Satanás de alguna forma u otra trata de entorpecer nuestra vida espiritual, nuestros buenos propósitos, nuestros buenos deseos de servir a Dios, nuestra pasión por Cristo. Cuando usted empieza a glorificar a Dios, cuando usted empieza a atizarle a la lumbre, cuando usted empieza a planear cosas grandes, porque el apóstol Pablo, su plan más grande era llegar hasta Roma, y que Roma se diera cuenta que había un Cristo vivo, que había resucitado de entre los muertos, y que era el Dios eterno, que era el Dios todopoderoso, el dueño de toda la creación, y que venía con el plan divino de salvar a toda la humanidad. El apóstol Pablo, con esa pasión, con ese entusiasmo, aunque la serpiente se le prendió de la mano, como quizás a usted se le ha prendido esa serpiente espiritual, ese problema, eso que de alguna manera usted no lo tenía en planes, y que a lo mejor usted no alcanza a ver atrás de ello, que el mismo Satanás quiere entorpecer su vida espiritual, quiere que usted renuncie, quiere que usted vuelva atrás, que usted no siga trabajando en la obra de Dios, que se pierda la pasión por la obra de Dios, que sus sueños, sus anhelos espirituales que hay en su vida se vengan abajo o se esfumen por completo. Pero sabe una cosa, aunque la serpiente tipifica al diablo, si hay algo que le teme el diablo, es al fuego de Dios, al fuego del Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo vio que venía huyendo del fuego y se le prendió, se dio cuenta que era lo que la serpiente temía. Usted debe de saber que hay algo que el diablo le teme, que hay algo que el diablo le espanta en su vida, que hay algo que el diablo de antemano sabe que no puede con ello. Es contra el fuego del Espíritu Santo, el mismo Dios todopoderoso moviéndose en los corazones. Y es aquí donde yo quiero que usted y yo tomemos el comportamiento que tuvo el apóstol Pablo. Porque a veces cuando los problemas vienen a nuestra vida y se prenden como serpiente, hay quienes renuncian, hay quienes vuelven atrás, hay quienes quedan tirados. No podemos en ninguna manera impresionarnos por las cosas que aparecen de una forma inesperada en nuestra vida, a manera de mordeduras, queriéndonos quitar nuestros buenos ánimos, nuestros grandes propósitos, nuestros grandes sueños, nuestros grandes anhelos. Sabe que cuando se le prendió a Pablo la serpiente, lo que hizo Pablo fue otra vez llevarla y meterla al fuego. No podemos salir huyendo, no podemos salir y darle la espalda al enemigo y que el enemigo se ensanche y que el enemigo nos exhiba y diga: ¿dónde está? Mira, pues no que crees en Dios, no que has creído en ese Cristo de poder, no que realmente estás convencido de que Cristo te ama. ¿Dónde está tu Dios? Hermano, hermana, quiero decirle una cosa: es allí, en ese problema, donde Dios se quiere mover y donde se dé cuenta el mismo Satanás al Dios que usted está sirviendo, al Dios que usted está alabando, al Dios que usted está glorificando, y que esos anhelos, esos sueños, esos pensamientos que ha puesto Dios en su corazón, en su alma, no se deben de apagar en ninguna forma, porque es grande lo que Dios puso en su vida. Pues cuando metió la serpiente al fuego, la serpiente tuvo que soltar al apóstol Pablo. Es ahí donde dice el apóstol Pedro: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Se cumple la palabra del Señor aún literalmente en el capítulo 16 del libro según San Marcos, del versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hollarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Pero cuando dice hollarán serpientes, esto me menciona o me quiere decir el Señor que es el animal más sutil, más astuto, el que no avisa cuando ataca, el que no avisa cuando viene a golpear. Porque sabe una cosa, ese animal tiene esa sagacidad, tiene esa sutilidad, sabe en qué momento, en el momento preciso es cuando él avienta su mordida y arroja su veneno. Esa es la forma, la manera que Satanás trabaja. Es la forma como él ataca. Él no le va a avisar. No piense que Satanás se le va a presentar como lo pinta la mitología griega, con cuernos, con pata de chivo, con pato de gallina, con una cola larga y un aguijón en la punta de la cola. No, Satanás tiene sus formas, tiene su manera, y llega de una manera silenciosa y se presenta a su vida. Ese problema por el cual está pasando, hermano, o esa enfermedad que lo ha atrapado, o ese problema económico, o ese problema familiar, quiero decirle una cosa: usted tiene que volver a meterlo. Esto nos revela que cuando los problemas vienen a nuestra vida a manera de una serpiente para matarnos, tenemos que meternos al fuego. Tenemos que meternos a la presencia de Dios. Si hay algo que Satanás le teme, es al fuego de Dios. Y esto implica el que yo debo de buscar su presencia, de rodillas, buscando al Altísimo Dios, buscándolo en ayuno, buscándolo en oración, en ruego, buscando a Dios en esa pasión, en ese grande deseo de que su nombre sea glorificado. Cuando usted empieza a entrar en esos ejercicios espirituales, en esa entrega, en esa pasión, usted está acercando al fuego aquel problema, y aquel problema se le tiene que soltar, porque se le tiene que soltar. Si hay algo que le teme Satanás, es al fuego del Espíritu Santo. Se quedaron sorprendidos todos. Se quedaron perplejos, porque aquella serpiente que con toda la intención mordió a Pablo y despidió su veneno, el apóstol Pablo se quedó parado y accionó, confrontó el problema. No se soltó gritando, no se soltó llorando, no empezó a reclamar nada. Yo iba a Roma, tú habías puesto en mi corazón que fuera a Roma, pero ahora mira lo que ha pasado, me ha dejado el veneno. Es aquí, hermano o hermana, donde usted tiene que mantener su postura como hijo de Dios, como hija de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en su vida, aunque se le prendan infinidad de serpientes, métalas al fuego. Métalas al fuego de Dios. Empiece a alabar a Dios en medio del problema. Empiece a glorificarle. ¿Sabe que se quedaron pasmados de que Pablo no cayera a tierra muerto? De que su cuerpo no empezara a hincharse, a desfigurarse, sino todo lo contrario. Se quedaron sorprendidos, admirados de cómo aquel hombre de Dios, aunque ellos lo habían catalogado diciendo: miren, todos los delincuentes, y juntamente con este que le ha mordido la serpiente, la justicia no lo deja vivir. Y qué gran equivocación. Era para que ellos se dieran cuenta al Dios que servía Pablo. Es para que ellos se dieran por enterados al Dios que servía Pablo. Lo que a usted le está pasando es para que el nombre del Señor sea glorificado y ellos crean al Dios que usted sirve. Meta al fuego el problema. Meta al fuego a la serpiente. Meta al fuego al mismo demonio que se le prendió. Y usted se dará cuenta que el Dios que le prometió estar con usted, ahí está. No le interese, siga glorificando a Dios, siga exaltando a Jesucristo, sígalo poniendo en alto,
siga mostrando al mundo entero que sus anhelos, sus sueños no se han troncado, no se han detenido, que todavía sigue vigente, sigue fresca la visión, el propósito, el anhelo, que eso grande que Dios puso en su corazón se va a realizar en su vida. Pablo llegó hasta Roma y fue presentado de tal manera que pudo ver, aún los que iban con Pablo, aquellos delincuentes, al Dios que servía a Pablo. Llegó hasta Roma. Y sabe una cosa, aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece la carta a los romanos. Muchos se convirtieron a Jesucristo. Pablo confrontó aún la ley de Roma. Pablo confrontó al mismo César. Confronte los problemas, hermano, no los haga de lado, métalos al fuego de Dios, métalos a la presencia del Señor, y se dará cuenta usted al Dios que usted está sirviendo. ¿Por qué no adoramos a Dios? ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice: Señor, se me ha prendido este problema, ha llegado a mi vida de una manera sorpresiva, a manera de una serpiente que quiere dejar su veneno y causarme la muerte espiritual, causarme el desánimo, que quede yo postrado y quede en la estadística de muchos que han fracasado? No, mi hermano, eso que usted tiene hay que realizarlo. Jesús está aquí, Jesús está aquí, su presencia está aquí, su presencia está aquí, el fuego de Dios está aquí. Ahí está el fuego del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Alabamos tu nombre.
problema. Pacientemente esperaré, pues la lluvia nunca sé que este tiempo pasará, seguirás transformando mi mente, caminaré a pesar de la prueba, me has llamado a ser valiente. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Hoy entro a un nuevo tiempo, y a pesar del tiempo te alabaré. Te quiero agradar. Gracias, Señor. Con él. Glorifica el nombre del Señor. Pacientemente esperaré, pues la lluvia nunca permanece. Sé que este tiempo pasará y seguirás transformando mi mente, caminaré a pesar de la prueba, y me has llamado a ser valiente. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Hoy entro a un nuevo tiempo, y a pesar del tiempo te alabaré. Te quiero agradar por mi fe. Quiero invitarte a que hagamos una oración juntos. Vamos a dirigirnos al Señor en esta breve oración, pero con esa fe, con esa confianza, con esa certeza que Dios obrará. Señor, te pido en este momento por mi hermano, por mi hermana, Señor, que está padeciendo, que ha venido la mordedura de la serpiente queriéndolo tumbar, queriéndolo desanimar, Señor. Permite que él pueda darse cuenta que tú eres el Dios todopoderoso y que ninguna artimaña del diablo, ningún veneno mortal causará daño a tus hijos. Bendice a mi hermana, a mi hermano en ese problema, en esa dificultad, en esa guerra que tiene. Ayúdalo a que meta el problema en el fuego. En el nombre de Jesucristo adoramos y bendecimos el precioso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pacientemente esperaré, pues la lluvia nunca permanece. Sé que este tiempo pasará y seguirás transformando
Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Adoramos tu nombre. Paz de Cristo, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta bendición que ha impartido hoy en esta tarde. Queremos agradecerles a todos ustedes, mis hermanos, por el esfuerzo que hacen de estar al pendiente de cada servicio de esta iglesia, Centro Familiar Apostólico. No se le olvide, viernes y domingos aquí estamos para que ustedes alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Juntamente con nosotros estaremos orando por ustedes y ustedes oren por nosotros. La obra sigue adelante, aquí aún todavía la iglesia permanece. Échele ganas en el nombre de Cristo. Dios los bendiga y los guarde. El Señor sea con ustedes. Mucha bendición.